Vamos a hablar un poco de todos los cambios que han sucedido últimamente en la República Argentina. Varios de ellos han sido en la Cámara de Diputados. Bueno, como verán y como sabrán, Sergio Massa hace algunos días dejó la presidencia, dejó el cuerpo de diputados. Le entregó, digamos, su lugar a la diputada Cecilia Moró como presidenta de la Cámara. Y para ver cómo está la situación de la Cámara, también para hablar un poco del contexto del país, estamos en comunicación con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Romina Alplá y a ella la saludamos. Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Charly Rebón te saluda. Hola, ¿qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y vos, todo bien? Bien, bien. Está terminando una semana bastante ajetreada. Bastante movida, ¿no? Sí. ¿Cómo anda? Vamos directo al hueso. ¿Cómo anda la Cámara de Diputados? Una pregunta así, ¿cómo anda un amigo, viste? Pero ¿cómo anda la Cámara después de todos los cambios, por lo menos, digamos, de autoridades que hubo hasta hace algunos días? Bueno, en principio está bastante quieta, ¿no? Porque efectivamente la salida de Massa no es solamente la salida de Massa para ir al Ministerio de Economía, sino que es el intento de jugar la última carta para aplicar una política de ajuste muchísimo más brutal de la que hasta ahora se venía desarrollando. Y entre otras cosas, bueno, bajó una orden de que ni se les ocurra aprobar ninguna ley que tenga que ver con alguna nueva erogación presupuestaria, ¿no? Con lo cual, el problema es que la mayoría de los proyectos que andan dando vueltas tienen que ver con algún tipo de reclamo, ¿no? En general de reclamos patronales, muy poquitos de reclamos de derechos de trabajadoras, trabajadores o jubilados, pero en ese sentido como que muchas cosas están medio congeladas. Y bueno, vamos a ver si se avienen finalmente, después de muchos reclamos, a discutir algunas de las leyes que son urgentes. Nosotros, por supuesto, desde el Partido Obrero, desde el Frente Izquierda, estamos reclamando que se trate urgentemente el aumento de salarios y jubilaciones, que es un proyecto que hemos presentado, también el proyecto de jubilación universal, ultra necesaria, y además, bueno, otros proyectos nos parecen urgentes, como ley de humedales y la suspensión de los desmontes por 24 meses. El tema ambiental también está muy complicado. Bueno, a esto por supuesto le sumamos otras preocupaciones, ¿no? Pero nada de esto está en la agenda de los principales bloques políticos, ni del gobierno Frente de Todos, ni de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Hace poco te escuchaba, creo que en el canal de Diputados TV, diciendo que va a ser muy difícil que quizá en el mes de agosto se pueda tratar algo. La idea no, la tónica por lo que viene manejando la Cámara es que en agosto prácticamente no se va a tocar ningún tema importante, ¿no? Claro, ahí empezaron a llamar desde la presidencia de la Cámara, aparentemente para ver con qué temas que no sean demasiado complejos se podría hacer una sesión para el 31 de agosto. O sea, estamos hablando de fin del mes y ya, bueno, casi empezando el mes siguiente. O sea que en realidad me parece que van a ir buscando la manera de no hacer muchas olas y llegar a fin de año, ¿no? Totalmente. Hablabas un poco de un proyecto de la movilidad jubilatoria, obviamente pensando en la cuestión de los jubilados y demás. Bueno, el ex presidente de la Cámara, Massa, bueno, y el actual ministro o superministro de Economía, había dado un anuncio acerca de lo que era un aumento, un refuerzo, un bono también. ¿Qué opinás acerca de estas medidas que tomó con la gente del ANSES también? Bueno, mira, acá hay que un poquito terminar con los anuncios rimbombantes y empezar a hablar de la realidad de las cosas, ¿no? Ahí estaba leyendo justamente una nota de Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, Uh-huh. que justamente denuncia con mucho rigor que no están hablando de un aumento serio. El porcentaje de aumento que están anunciando para septiembre es tan bajo que lleva las jubilaciones mínimas a 43.000 pesos. 43.000 pesos. Y esto lo menciono porque la idea de que el mínimo va a ser 50.000 es una trampa, porque luego el aguinaldo
el aumento futuro del siguiente trimestre y demás se van a calcular sobre los 43.000 pesos, no sobre el bono que van a dar durante 3 meses y que va a congelar las jubilaciones durante 3 meses mientras la inflación sube al ritmo del 7-8% mensual, ¿no? Es muy serio, porque incluso que pretendan poner la idea de que están superando a la inflación, cuando la inflación del año, digamos, el propio Banco Central pronostica que va a ser superior al 90%, bueno, imagínate que es una estafa, ¿no? La forma de presentación. Entonces, cuando además que pretenden festejar por 50.000 pesos, cuando la canasta básica, ni siquiera la canasta básica del jubilado, la canasta básica está en 110.000 pesos, bueno, es claro que estamos frente a una situación muy grave, ¿no? Donde el horizonte es que no hay nada para festejar y a los jubilados los quieren someter a la indigencia más completa como ya vienen sufriendo, ¿no? Totalmente. Otra de las medidas que quizás se había hablado cuando asumió Massa era, bueno, auditorías, y una de las cosas que vos quizás mencionaste que estaría bueno que se audite el trabajo no registrado. Porque bueno, vivimos en un país donde quizá el trabajo en negro, como comúnmente se lo conoce en la juerga popular, si se puede decir de esta manera, o no registrado, para decirlo en otras palabras, es quizá el que más abunda, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por eso, viste, justamente nosotros tenemos planteos alternativos, viste, a lo de las jubilaciones de miseria lo ponemos el aumento de las jubilaciones al 82% móvil y un proyecto de jubilación universal para los que no tienen jubilaciones. Y a este anuncio de pretender correr a las organizaciones piqueteras con auditorías, cuando siempre hacen auditorías, bueno, yo les contesté diciendo, perfecto, pero ¿por qué no hacemos auditorías, por ejemplo, para registrar a los trabajadores que hoy están padeciendo la situación de una precarización laboral o un trabajo en negro, o, por ejemplo, el fraude laboral, no tan habitual? Hoy tenés esta costumbre de las empresas privadas y del Estado en decirle a la gente que si quiere laburar tiene que anotarse como monotributista, ¿no? O sea, pagar para poder trabajar y eludir de esa manera las patronales la relación laboral. Es una verdadera estafa, ¿no? Y por eso me parece clave que que el asunto de las auditorías, bueno, se ponga con claridad. Hay muchas cosas para auditar, por ejemplo, cuántos barrios están sin urbanizar, cuántas viviendas faltan, cuánta gente vive sin las necesidades básicas satisfechas. Bueno, yo sugiero que se dediquen a auditar esas cosas urgentes en lugar de pretender amenazar con cosas que además ya hacen y que las organizaciones cumplen. Totalmente. Obviamente que más allá de ser diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, te movés mucho por lo que tiene que ver las distintas provincias. No sé, quizás te confunde por hace algún tiempo. Si alguna vez estuviste en la provincia de Mendoza, ¿puede ser? Sí, el miércoles en el marco del paro nacional de Cetera y de la enorme lucha que está desarrollando la docencia de esa provincia. Justamente el miércoles era el tercer día de paro de esa semana en Mendoza, con una movilización enorme, más de 30.000 personas, bueno, justamente porque tienen uno de los salarios docentes más bajos del país, y bueno, y un gobernador que se las pasa amenazándolos con todo tipo de cosas, de sanciones, y bueno, la gente se hartó de incluso algo llamado ítem aula, que es una suerte de presentismo encubierto. Entonces, bueno, de algún modo ya la gente se pudrió, la amenaza de descontarle el ítem aula ya no le hace mella y bueno, están peleando con uñas y dientes, reclamando el aumento de salario, reclamando contra el cierre de cursos y de turnos, y bueno, empalmando también con reclamos de los trabajadores de la salud, de trabajadores de otros gremios y también, bueno, fueron acompañados por la comunidad, por los padres y por el movimiento piquetero, ¿no? Claro, digamos que más allá de la frase de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, digamos que los problemas que suele haber en conurbano, en ciudad, en provincia, también se trasladan hacia otros puntos del resto del país. Sí, por supuesto. Vos sabés que hay 8 provincias donde los docentes están peleando muy fuertemente.
en este momento, justamente reclamando aumento de salario, lo cual refleja que la situación de pobreza y de miseria salarial se está expresando, como en otras épocas del país, muy agudamente en el interior, ¿viste? Ya pasó en la previa a los 2000 y al 2001, donde en las provincias había grandes procesos de lucha porque el ajuste se siente mucho más, ¿no? Bueno, creo que de algún modo hay que empezar a mirar porque estamos viendo, bueno, fuertes procesos de ajustes, de ataques y también de luchas, de organización para enfrentar esto, ¿no? Ahí tenemos la docencia de La Rioja poniendo en marcha un movimiento autoconvocado enorme ante obviamente la traición de la dirigencia sindical, en Santa Cruz, en Río Negro, en Chubut, en Neuquén, bueno, muy fuerte el reclamo y en ese sentido creo que quedó claro que el paro que convocó la CETERA fue un poco obligado desde abajo, no impuesto desde abajo y que ahora es necesaria una continuidad, ¿no? Un asamblea para discutir un plan de lucha que le dé continuidad a los reclamos porque la docencia, al igual que el resto de los trabajadores, bueno, estamos con salarios que no alcanzan y con situaciones laborales cada vez más serias. Claro, totalmente. Y si tenemos que quizá formular algún tipo de opinión, o si tenés que formar algún tipo de opinión acerca de la principal oposición, o la oposición quizá la primer frente de oposición más grande que quizá tiene el Frente de Todos, que hablamos de Juntos por el Cambio, ¿qué opinión, qué clase de oposición pensás que le están poniendo a ciertas medidas que está pronunciándose el gobierno nacional? Bueno, ¿estás ahí, Romina? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, estoy, pero... no sé sí, si... sí, me pareció que se cortó. ¿Hasta qué punto me llegaste a escuchar? Sí, ¿cuál era la opinión sobre Juntos por el Cambio? Bueno, mirá, yo lo que creo que Juntos por el Cambio primero tiene una crisis interna feroz, ¿no? Es como una telenovela. Se van peleando entre todos y ni hablar de cuando habla, parece, viste, cuando habla la abuela vieja, ¿no? Entonces aparece Carrió y se pudre todo. Pero bueno, creo que refleja que esa lucha intestina por candidatura, vos te das cuenta con esta crisis, candidatura, parece de otro planeta, pero bueno, también tiene que ver con la pelea sobre qué tipo de medidas son las que entienden que se tienen que desarrollar en forma inmediata si llegaran nuevamente al gobierno. En primer lugar, se están tirando a hacer la plancha porque en el medio de una crisis fenomenal dicen que ni se les ocurra a esto de Frente de Todos irse antes, que ni se les ocurra. O sea, a nosotros no nos miren, que resuelvan ellos el tema y si nos toca gobernar veremos. Esto es una primera actitud que bueno, es importante verificarla porque indica que también hay una papa caliente de la cual no quisieran hacerse cargo porque por supuesto que no es verdad que sea sencillo salir, mucho menos si pretenden seguir en la misma orientación que está siguiendo el Frente de Todos, que es garantizar el acuerdo con el FMI, llevar adelante el ajuste y demás. Bueno, y entonces en ese punto también están en una disputa por ver quién llama la atención de un electorado al que le están vendiendo que se puede hacer el ajuste de la magnitud que plantean y esta política de hacerse los malos y los duros, que eso resolvería los temas. Y lo que hay que recordar siempre es que esta gente gobernó, ya gobernó la presidencia, gobernó la provincia de Buenos Aires, gobierna la ciudad, gobierna Jujuy, gobierna Mendoza, gobierna Corrientes, y está claro que donde gobiernan hay conflictos de todo tipo y color y no pueden tampoco resolver ninguno de los problemas de los que se jactan, ¿no? Que tendrían las soluciones. Entonces, me parece que en ese sentido, cuando uno ve que frente a la crisis del gobierno, bueno, tendrán que estar preparándose tranquilamente para ver cómo se convierten en el recambio, bueno, no lo pueden hacer porque también están cruzados por por las propias tensiones de la orientación de la crisis económica y de los grupos económicos a los que representan, ¿no? Así que, bueno, me parece que van a seguir en esta sangría por un tiempo y, bueno, creo que hay que tener muy claro que por ahí no hay ninguna salida y tampoco por el lado de los libertarios, ¿no? Claro.
Bueno, ¿qué opinas, ya que mencionaste a los libertarios, qué opinión te genera, bueno, no sé llamarlo nuevo fenómeno, o bueno, esta nueva ola, o como se puede decir, del movimiento libertario, que quizá ha ganado algunos casilleros o algunos puestos en lo que tiene que ver en la Cámara de Diputados, y quizá que tiene un atractivo para algunos jóvenes en el movimiento de redes sociales, pero ¿qué opinión te genera acerca de los liberales, de los libertarios, de Javier Milei, de José Luis Espert, aunque quizá obviamente no tengan las mismas ideas, pero que más o menos en sí, ¿qué opinión te genera? ¿Cómo hay que analizarlo? ¿Cómo hay que observarlo? Mira, yo creo en primer lugar que se están devaluando y hay que seguirlos y ver que efectivamente el impacto original de ponerse a gritar y decir que la casta política y tal o cual cosa, bueno, empezó a devaluarse. Empezaron a mostrar la hilacha, que cuando tienen que explicar algo y dejar de gritar un poquito, bueno, tampoco es tan sencillo lo que plantean. Lo que plantean en realidad es un ajuste más agudo que el que ya están desenvolviendo el Frente de Todos y el que pregona Juntos por el Cambio. Por lo tanto, son parte del mismo paquete, son parte de la misma orientación, son parte del mismo sistema, son parte de la misma casta política a la que cuestionan, y en ese sentido, digamos, me parece que han mostrado muy claramente los límites, y cuando hablan un poco más meten la pata, porque entonces tenés a Milei diciendo que hay que vender bebés o que hay que vender órganos. Entonces, bueno, ya caen en el ridículo. Ahora, es interesante para aquel que tenga sienta algún atractivo en esta gente, que vea qué hacen en su tarea legislativa. No hacen absolutamente nada, solo gritan en los canales de televisión. Claro. En la Cámara no van a una reunión de comisión, no dicen esta boca es mía, y dejan pasar los principales problemas. Para lo único que han utilizado la banca es para después ir al horario prime time en algunos medios y gritar contra los demás, pero en la Cámara no dicen nada. Claro. Dejan pasar absolutamente todo porque no tienen planteamientos concretos para hacer. Entonces, en ese sentido, también hay que tener claro que si se llevara adelante la orientación que plantean, bueno, solo puede pasar con represión, con los tanques en la calle, porque bueno, puede pedir 1 millón de empleados públicos, como dice Fer, y suponer que no va a haber una rebelión general, ¿no? Entonces, bueno, complicado. Eso me parece que es también un llamado de atención, y me parece que obviamente expresiones de ese tipo empiezan a tener un atractivo en el marco de una crisis fenomenal, donde es claro que los principales bloques políticos no pueden plantear una salida. Bueno, por eso también creo que en lugar de poner el foco ahí, hay que poner el foco en una salida real, no que la salida que estamos planteando de la izquierda, del Frente de Izquierda, digamos, con un programa que es justamente lo contrario a lo que se está haciendo, de reorganización integral de la economía, desconocer la deuda usuraria, utilizar los fondos que hoy se fugan para una reactivación real de la economía, generando puestos de trabajo, construyendo viviendas, desarrollando aquellas obras que hacen falta en forma urgente en los distintos lugares. O sea, efectivamente nosotros tenemos un planteo programático y de salida concreta que entendemos hoy cada vez se manifiesta más viable, ¿no? Claro. Romina, por lo menos la última de mi parte, doble sería la pregunta. ¿Qué sensación te generó la elección de Cecilia Moró como diputada como presidenta de la Cámara de Diputados? Y la segunda, si quizá tuviste la oportunidad de hablar con ella, y qué es lo que esperás de ella en este año y algo que le puede llegar a quedar de presidencia. Bueno, mirá, no me sorprendió la elección de Cecilia Moró, porque no le quedaban muchas alternativas digamos, en a Massa entre sus diputadas, sus diputados para la presidencia, así que me parece que era una variante lógica. La verdad que con independencia de la persona, ¿no? La verdad que Cecilia Moró es una persona de muy buen trato, uno personalmente no le puede objetar nada. Lo que a mí me parece es que no va a poder sustraerse del programa político y económico que representa el Frente de Todos, con lo cual, bueno, no va a poder hacer nada muy diferente
a lo que ya tienen planteado, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a intentar hacer funcionar la Cámara para disimular que en realidad están paralizados, pero bueno, más allá de las buenas intenciones, no creo que pase. Totalmente. Bueno, Romina, te agradecemos mucho tu tiempo, tu claridad, el análisis que pudimos hacer en esta entrevista. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos con Avenida del Medio. La verdad que entendemos que la hora es complicada, el día es más complicado, por eso el agradecimiento es doble. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Un abrazo. Abrazo grande. Pasaba la palabra de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla, del Frente Izquierda, del Partido Obrero. Muy interesante la entrevista. Un punto de vista de alguien que está como parte del cuerpo, como parte de la Cámara de Diputados, de la gran cantidad de diputados que tiene la República Argentina, en este caso en representación de nuestra provincia, de nuestra querida provincia de Buenos Aires, y obviamente también hablando un poco de lo que es el marco social, el marco económico, el marco educativo a nivel provincial y a nivel nacional, también hablando lo que tiene que ver con otras provincias, estando en la provincia de Mendoza hasta hace algunos días, dando una opinión acerca del Frente de Todos, el partido que comanda tanto el Poder Ejecutivo, de la principal oposición, como es Juntos por el Cambio, y obviamente de lo que manifiesta su partido, el Frente Izquierda y el Partido Obrero y el Frente de los Trabajadores. Muy interesante, como bien digo, la entrevista, que seguramente, si Gomito no metió ningún copyright ahí en el medio, la vamos a poder estar escuchando en otra de nuestras redes sociales, que me olvidé de avisarte que también contamos, que nos puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal Avenida del Medio.